El agua siempre ha sido un elemento especial y esencial para el ser humano, ya que pues está presente en todas las actividades cotidianas que llevamos a cabo. La utilizamos para beber, para limpiar, para cocinar o para la higiene personal. Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y varias veces al día son las primeras medidas que recomiendan en todo el mundo para poder combatir el COVID-19. Sin embargo, el agua para el uso humano es escasa en muchas zonas del mundo y un buen lavado de manos podría convertirse en un tema verdaderamente crítico. Tener acceso al agua de calidad libre de todo tipo de contaminantes, ya sea para el consumo humano o para el aseo personal y de manera segura, es de suma importancia. Para poder hablar de este importantísimo tema, esta noche me acompaña el doctor Fernando González Villarreal, coordinador del programa de manejo, uso y reuso del agua en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese conmigo esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor González, qué gusto recibirlo esta noche aquí en el programa de Frente a Frente y que podamos platicar sobre un tema que realmente preocupa mucho a la ciudadanía. Generalmente las autoridades suelen comentarnos en un momento dado cuando pues va a haber suspensión de agua, sobre todo en periodos vacacionales, etcétera, etcétera. Y esto, pues por supuesto, a todo mundo nos preocupa porque sin agua no podemos vivir. Qué gusto tenerlo, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, Lolita. Muchas gracias por invitarme a su programa a hablar en este programa Frente a Frente sobre, me dijeron el título, El agua, lo que viene, y me pareció muy sugerente, muy importante, porque no es solamente lo que pasa hoy, sino qué viene, qué esperamos en el futuro. Y yo creo que a veces podemos confundir algunos de los conceptos. Mire, la cuenca del Valle de México es de alguna manera una meseta alta, que fue una cuenca cerrada, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Correcto. Y digamos que alrededor de esta meseta se descuelgan los ríos más importantes del centro de México. Y hace ya muchos años agotamos los recursos hidráulicos de esta cuenca. Y desde los años 60, 50, 60 del siglo pasado, ya estamos hablando ya de 60 años, recurrimos a fuentes externas al Valle de México para poder surtir la demanda de una población creciente en el Valle de México. De tal manera que lo que podemos hablar aquí es de la cantidad de agua que se requiere para abastecer a una gran ciudad. Le podríamos llamar que no es una megalópolis, sino es una hidrópolis. O sea, realmente las mismas fuentes de abastecimiento las tenemos en Pachuca, en Toluca, en la Ciudad de México, de tal manera que las fuentes para todos estos valles altos son las mismas. Okay. Entonces hay un problema de escasez del recurso hidráulico, de acuerdo con un balance entre la disponibilidad que tenemos en forma natural y el uso que le damos. Esta es una parte de nuestra escasez. Y la otra parte tiene que ver con el servicio de distribución de agua y de saneamiento dentro de la propia ciudad. Son dos asuntos conectados, pero son diferentes. Y a veces los confundimos. En el mundo entero tenemos hoy un aumento de lo que llamamos estrés hídrico. El estrés hídrico es este balance entre la disponibilidad natural del agua y la demanda que tenemos en las cuencas hidrológicas. Casi la tercera parte del mundo hoy vive en zonas o vivimos en zonas de estrés hídrico en donde estamos consumiendo más del 80% de lo que es la disponibilidad natural. Aquí hay varias cosas que a mí me llaman la atención porque
de repente escucho comentarios como, ¿por qué nos preocupamos de la escasez del agua en el territorio nacional si el estado de Tabasco pues, está con cualquier cantidad de inundaciones? Sí, pero a ver, llevar el agua de Tabasco al resto del país, ¿cuánto cuesta? Definitivamente, para suministro de agua tenemos que tomar en cuenta cuáles son sus costos. Algún día, algún amigo mío platicando, dijimos que el agua la da Dios, pero no la entuba. Claro, Entonces, el agua en el medio natural es una cosa, pero nosotros tenemos, y es una de las tareas de los que nos dedicamos a este negocio del agua. Digo negocio no porque sea, digamos, comercial, sí, sino claro, para este asunto, este tema del agua, es adaptar las necesidades, las demandas de la población y de la industria y de la ecología a sí, la disponibilidad natural. correcto. Digamos, nosotros tenemos una época de secas y una época de lluvias, entonces tenemos que almacenar el agua en la época de lluvias para poderla suministrar en forma constante, especialmente durante la época de secas. Que ese es uno de los puntos que quería tocar también con usted, doctor, el cambio climático, que tanto realmente nos está afectando en el suministro del agua, porque ciertamente hace años pues teníamos perfectamente bien definidas las épocas del año, ¿no? Sabíamos cuándo era la época de lluvias, por ejemplo, en la Ciudad de México, y cuando ya por ahí de septiembre empezaba como por mayo, por septiembre ya se acababa, y el resto del año pues empezaba a hacer mucho frío, pero ya no llovía. Y sin embargo, hoy en día uno dice, bueno, pues el clima está realmente loco, porque a mí me ha tocado Navidades y Años Nuevos lloviendo, ¿no? Es decir, con un cambio climático impresionante en donde ya no es predecible como era antes, ¿no? Efectivamente, o sea, hemos hecho algunos análisis con los datos hidrométricos, con los datos sobre lluvias, sobre escurrimiento en los ríos, y nos damos cuenta que hay indiscutiblemente en los últimos 70 años ha habido un incremento de la temperatura media, de la temperatura máxima y de la temperatura mínima. O sea, Correcto. prácticamente no tenemos duda de un efecto en el calentamiento de la Tierra y de la atmósfera, y eso debido a asuntos de tipo antropomórfico. Lo que no está tan claro es cómo se afecta la precipitación y el escurrimiento. Sabemos que tenemos una intensificación de los fenómenos extremos, tanto de las lluvias como de, de las sequías. O sea, o llueve mucho o llueve muy poco. Se han intensificado los periodos estos de sequías, por ejemplo. Sabemos de muchos reportes en el mundo, aunque estadísticamente sea difícil de demostrar. Pero sabemos también que se ha recorrido en muchas partes la época de lluvia, lo que usted me dijo hace rato. Pues antes sabíamos que el cordonazo de San Francisco ya era el Sí, último día de lluvia. el Pues 4 de ahora octubre, parece justamente. exactamente. ¿Qué hacer, doctor? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos, como diría mi querido Pedro Ferriz Santa Cruz. Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo crear conciencia? ¿Cómo evitar que la gente siga desperdiciando? ¿Cómo buscar una posible y real solución a este problema que estamos viviendo hoy en día y que parece que por más que le buscamos, no lo encontramos, no encontramos esa solución, doctor? Es muy preocupante. Creo que la sabemos. Este, Ahorita la primera cosa que creo que hay que convertir en primera prioridad, el evitar la inseguridad hídrica. Dedicarle los esfuerzos necesarios como sociedad, como Estado, inclusive yo diría en el mundo, poner en el centro de las prioridades evitar la inseguridad hídrica. ¿Y qué significa eso? En primer lugar, necesitamos hacer un esfuerzo por usar más eficientemente el agua.
Hace ya algunos años hicimos en México realmente una cosa que fue pionera a nivel mundial, que fue cambiar las especificaciones de los excusados. Correcto. Los excusados viejos tenían, cada vez que se le jalaba, eran 20 litros. Qué barbaridad. Y hicimos realmente las especificaciones, fuimos pioneros en el mundo para 6 litros. Correcto. Y hoy tenemos inclusive para 4.8. Eso es una eficiencia, yo diría, en cuanto a lo individual. Vamos a tener que acostumbrarnos a bañarnos con un poco menos de agua. Claro, y más rápido. Y con lavadoras o lavadores de platos más eficientes y más rápidos, claro. Claro. Entonces, eficiencia, pero muy, muy importantemente en las redes de distribución. Entonces, no solamente la eficiencia, sino innovación. Claro. Necesitamos continuar innovando. ¿Innovando para qué? Para adaptarnos al cambio climático. Innovando para hacer esta economía circular. Entonces, hay que reutilizar el agua. Y hay que hacer entonces eficiencia en las plantas de tratamiento de las aguas residuales. Sí. Tenemos que hacer nuestras ciudades hidrointeligentes. Quiere decir que podamos detectar rápidamente nuestras fugas en las redes de distribución y repararlas. Pero ahí Hoy el problema que yo veo, mi querido doctor, es el riesgo que implica que muchas veces en las ciudades no se les dé el mantenimiento adecuado en tiempo y forma. Entonces, ve uno por ahí cualquier cantidad de fugas en las calles, en todas partes, que dice uno, bueno, pero ¿cómo es posible que no presten atención a este tipo de cosas? claro, son dos asuntos fundamentales. La primera es nuestra infraestructura. Cutzamala lo inauguramos en mayo de 1982. O sea, ya casi tenemos 40 años. Y Cutzamala ha funcionado 24 horas, los 365 días del año, con muy pocos días de parar el sistema para mantenimiento. Pero es un sistema que ya tiene más allá de la vida útil. O sea, cuando pensamos hacer Cutzamala, no pensamos a 30 años, ya nos pasamos de su vida útil. Y así pasa con una buena parte de la infraestructura hidráulica del país, nuestras presas, nuestras tuberías. Yo calculaba hace poco que tenemos en México, en el país, alrededor de unos 250,000 kilómetros de tuberías enterradas de agua, de la distribución de agua. Eso nos da como alrededor de 6 veces una vuelta a la Tierra por el Ecuador. Y es infraestructura que necesita reponerse, necesita mantenerse. Y no estamos teniendo ni los recursos, no para hacer nueva, sino para mantener lo que ya tenemos. Ese es Y el eso problema, requiere doctor. Y además, recursos financieros. acuérdese que muchos de los políticos, cuando no se trata de obras de relumbrón, y esta no es una obra de relumbrón, porque el dinero se entierra, muchos de ellos no les interesa. Y sí, las cosas como son, doctor. Pero hablemos de cómo se tienen los recursos precisamente para poder reducir nuestra inseguridad hídrica. Hay dos fuentes, Lolita, solamente. Uno son fondos fiscales que provienen de los impuestos y del presupuesto federal de los estados y municipios, y el otro son tarifas. Yo quiero agradecerle enormemente que haya estado conmigo esta noche. Ha sido pues muy inspirador para mí el escucharle. Y pues le agradezco muchísimo, de verdad, que que haya participado en el programa. Yo le agradezco, Polita, sobre todo porque creo que hemos sido, los que nos dedicamos a este sector, hemos sido incapaces de poder comunicar al pueblo en general, al público en general, lo importante que es mantener un patrimonio que es de todos, de la nación, y que es el agua y también la infraestructura que tenemos construida para poderla utilizar. Muchas gracias por tratar conmigo de convencer a la población en general de la necesidad de dedicarle más recursos al sistema del agua. Gasta Efectivamente. más. Aquí es un camino de dos vías, doctor.
los ciudadanos y el gobierno. Definitivamente, necesitamos proceder con una visión de Estado. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.